Amada iglesia, en esta noche quisiera compartirles un mensaje que tiene como título Extiende tu vara. Y para ello, amada iglesia, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 16. Y dice la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, verso 14 del libro de Éxodo, capítulo 14 del libro de Éxodo, verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Todos conocemos, entiendo que bastante a fondo, los sucesos históricos del pueblo de Israel, los acontecimientos que tuvieron que vivir como nación. En el contexto que acabamos de leer el texto del libro de Éxodo, Israel apenas había sido libertado del cautiverio por el cual, como todos sabemos, estuvieron por 430 años. Y estaban comenzando a caminar ahora de la mano de Dios. Eran libres. Pero puedo comprender, amados hermanos, que este pueblo, por haber estado tanto tiempo bajo la esclavitud, pienso que no comprendieron muy bien su libertad. Y observemos lo que ocurrió una vez este pueblo fue libertado. Veamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 14, verso número 1. Habló Jehová a Moisés, diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Así que Faraón estaba descuidando en su ignorancia a quienes él estaba tratando de perseguir nuevamente y ponerlos en esclavitud, al Dios Todopoderoso. Muchas sorpresas se llevó Faraón por su soberbia. Y gloria a Dios, porque a través de su poderosa palabra, amada iglesia, podemos ver su presencia. Y esta palabra lo que significa es la capacidad que solo Dios tiene, amada iglesia, de anticiparse al conocimiento. O sea, conocer con anticipación lo que va a suceder. Y esto es lo que Dios le expresa a Moisés, aquello que estaba tramando el faraón en contra de su pueblo. Ahora bien, les pregunto, amados hermanos, ¿en cuántas ocasiones usted y yo hemos sido apercibidos por Dios sobre situaciones en nuestras vidas que debemos resolver? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a nuestra atención para ayudarnos a entender nuestros propios pecados, nuestras propias circunstancias, que han sido hasta un imperativo atenderla para nosotros? Y Dios en su misericordia nos ha dado por su santa palabra hasta la dirección específica para atender nuestra problemática. Pero hemos permitido lamentablemente que el tiempo pase, que el tiempo transcurra sin hacer nada al respecto de lo que Dios, con amor y con gracia y misericordia, nos ha llamado a la atención. Nos hemos tornado indiferentes, lamentablemente. ¿En cuántas ocasiones, les pregunto, lo incierto, lo desconocido nos ha intimidado? Aquellas cosas que no están bajo nuestro control, aquellas cosas que nos sorprenden, ¿cuántas veces nos han intimidado o nos ha llenado de temor la situación? Y hasta ha minado nuestra fe. Hemos sentido hasta desmayar. ¿En cuántas ocasiones nos hemos visto en esa posición? Porque puede que hayamos perdido de perspectiva, amada iglesia, que lo que para nosotros es incierto o desconocido y nos pueda sorprender,
porque cabe la situación que nos puedan sorprender las circunstancias. Ya Dios lo conoce. Lo que para usted y para mí puede ser incierto, desconocido o hasta algo que no tenemos cómo descifrarlo, lo que Dios nos está llamando la atención es que confiemos que ya Dios lo conoce. Y no solamente lo conoce, también ya Dios tiene la solución, y escuchen bien, la solución perfecta para cualquiera que sea nuestra situación. Dios en un momento dado, y usted conoce la historia, llevó a Abraham y a Isaac, su hijo, al monte Moriah, para que Abraham allí sacrificara a su hijo Isaac en un holocausto. Y cuando se presentaba un holocausto al Señor, no quedaba nada vivo. Lo consumía todo el holocausto. Y cuando su hijo Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y es obvio que Isaac había sido enseñado en la doctrina o en la enseñanza de los holocaustos y los sacrificios que se levantaban o se ofrecían a Dios. Porque él le pregunta, ¿dónde está el cordero? Abraham responde según Génesis capítulo 22, verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que aquí vemos por cuanto a Dios, aquí vemos y podemos entender por qué a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Porque siempre estuvo y se mantuvo confiando en Dios. Dios le había prometido un hijo y él lo tenía. Pero ahora viene la situación donde Dios le pide que lo ofrezca en sacrificio. Pero Abraham sabía que había un Dios en los cielos que había de proveer. Y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que Abraham siempre mantuvo su confianza en Dios y no en las circunstancias que Abraham estaba viviendo. Ahora les pregunto, amados hermanos, ¿en dónde nosotros estamos poniendo nuestra confianza? ¿En Dios o en las circunstancias que estamos atravesando o que podamos atravesar? Observemos por un momento, amada iglesia, lo que cita el profeta Jeremías ante un momento de gran presión en su vida ministerial. Para ello vamos a ir a Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 20, vamos a leer del verso 10 en adelante. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, dice el profeta. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Que se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y tomaremos de él nuestra venganza. Verso número 11. Mas Jehová, esta es la afirmación del profeta, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria a Dios por su palabra. Jeremías, como profeta de Dios, amados hermanos, tuvo varias circunstancias que tuvo que atravesar en su vida ministerial. En algunas casi se rinde, amados hermanos, y decidía no continuar, pero eran necesarias las circunstancias para que su fe se fortaleciera en nuestro Padre Celestial. Y esa fe lo ayudara a no claudicar a su llamado, amada iglesia.
en este evento, en referencia a su servicio que acabamos de leer, en referencia a su servicio a Dios, según vemos, había cierta conspiración hacia Jeremías, la cual ya se había convertido en una murmuración en casi todo el pueblo. Y había temor allí, dice la palabra de Dios, temor de todas partes, igual como lo había entre el pueblo de Israel ante la amenaza del faraón cuando decidió irlos a perseguir. Puedo considerar que estos hombres y mujeres, jóvenes y niños que acababan de ser liberados de la esclavitud de Egipto y estuvieron allí con Moisés, una vez se percataron de la cercanía del ejército de Faraón, consideraron que sus vidas estaban en riesgo de morir y entiendo su temor, temieron en gran manera. Pero ante la amenaza o advertencia que abordaba al profeta Jeremías, según acabamos de leer, él mismo expresa: todos mis amigos miraban. Él dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Muchas veces, amados hermanos, este es el objetivo que busca el enemigo de las almas. Ante las situaciones adversas o diferentes a nuestra vida normal que podamos experimentar. Porque él sabe que en muchas ocasiones el ser humano cede o claudica ante la presión que siente cuando otros lo observan o murmuran acerca de lo que está ocurriendo en su vida. Pero si vemos a Job, o vemos a Pablo, o al mismo Noé, o a Josué, entre otros hombres y mujeres de Dios, a los cuales se le presentaron diversas situaciones bastante difíciles en sus vidas, ante las cuales, amada iglesia, tenían excusa para claudicar o rendirse, pero no lo hicieron, por la sencilla razón de que, como Jeremías afirmó en el verso 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amada iglesia, puede ser que tú tengas una excusa o varias excusas para claudicar o para rendirte en esta hora, ante el evento que puedas estar enfrentando. Pero hoy Dios te llama a creerle a Él. Hoy Dios te llama, amado hermano, amada hermana, a confiar en Él y a citar a través de su palabra lo que el profeta Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Usted se atreve, amada iglesia, a citar lo que el profeta Jeremías dice como una evidencia de su fe en el Señor. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios te ha dado su poderosa palabra, amada iglesia, para que la uses, para que sea ella la que determine tu manera de vivir y no las circunstancias. Las circunstancias no pueden obligarte a seguir la dirección a la cual ellas te están dirigiendo. Las circunstancias son un medio para el cual veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Por lo cual, amada iglesia, sigue la dirección que Dios le está dando a tu vida a través de su poderosa palabra. Es ahí, amada iglesia, en donde la fe en nuestro Señor Jesucristo se fortalece. Jesús, y usted conoce esta historia, le dijo a la familia de Lázaro cuando éste había fallecido y Marta, abrumada por el momento en que vivía, hasta cierto punto le reclamaba a Jesús porque él no estuvo en la enfermedad de Lázaro. Y hasta que ella le dice a Jesús, cuando Jesús lo llama, que ya este día, Jesús le dijo: no te he dicho
que si crees, verás la gloria de Dios. El enfoque en la circunstancia mina nuestra fe, nos agotan, pero cuando nos enfocamos en Jesucristo y en lo que dice su palabra, somos fortalecidos en medio de lo que podamos estar viviendo. Amada iglesia, hoy Dios te llama a extender tu vara, a que pongas en acción tu fe y verás la gloria de Dios. No para que seamos vistos por los hombres. No es para eso que Dios nos ha llamado a creer o para que agrademos al ojo de otros, sino para que Dios sea glorificado y conocido a través de su amada iglesia. Ese debe de ser el norte que nos guíe en medio de cualquier circunstancia donde demos gloria a Dios. Que Dios sea conocido alrededor del mundo que nos rodea, amada iglesia. El problema estriba, amados hermanos, cuando no es la fe en Dios la que nos dirige. Ahí es donde está el problema. Cuando no es la fe en Dios la que nos dirige a nosotros como su iglesia, como las ovejas de su prado, sino el consejo de este mundo. En un momento dado, Dios le dijo al pueblo de Israel lo siguiente. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 31, verso número 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel. La palabra de Dios dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Porque son muchos, dice, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. La expresión del profeta Isaías cuando él dice, ay, es tipo de dolor, amada iglesia, es tipo de decepción, es tipo de frustración. Quien que haya conocido la verdad absoluta de Dios va a ir en busca de ayuda en un mundo perdido y corrompido y hasta pervertido a causa del pecado. Quien que haya tenido la experiencia de conocer la verdad le va a dar la espalda a Dios en busca de ayuda en un mundo que está perdido, corrupto y pervertido, amado hermano. Ante personas que son controladas por el enemigo de las almas y el engaño que está esparcido a través del mundo. Y no se confunda, amada iglesia. Por favor, ahora no es que usted no busque ayuda a los diferentes servicios de personas o profesionales que brindan ayuda, como lo son los plomeros, mecánicos, doctores, entre otros, para atender nuestras diferentes necesidades que en ocasiones tenemos usted y yo. No es eso de lo que la palabra de Dios nos está hablando. Es que prefieras la sabiduría diabólica de este mundo antes que la sabiduría de lo alto, que confíen más en los argumentos y filosofías huecas del mundo antes que la poderosa palabra de Dios. Es de eso que Dios nos está percibiendo. Que no pongamos nuestra confianza en lo que este mundo ha creído. De eso es lo que Dios nos está percibiendo. Este pueblo de Israel se impresionaron ante los carros y caballos de los egipcios y ante la valentía de sus jinetes a tal punto que los prefirieron a ellos antes que a Dios. Veamos lo que dice el verso 3 de Isaías 31. Y los egipcios hombres son. Bien claro lo dice la palabra. Y los egipcios hombres son. Y no Dios. Son hombres y no Dios. Y sus caballos son, y los caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una, dice la palabra del Señor. Este pueblo debía comprender
que los egipcios, en donde ellos estaban poniendo su confianza y en donde estaban recurriendo a buscar ayuda, solo tenían sus cuerpos, manos y brazos para la batalla. O sea, solo eran carne, amado hermano. Débil, sujetos a cualquier cosa que les pueda acontecer. No tenían nada más que eso. Eran carne. Mientras que ellos tenían de su lado al poderoso de Israel. Tenían de su lado al poder del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, pero tendréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El problema de la iglesia de este tiempo, amada iglesia, y aclaro que no es algo en general, así como ocurrió con el pueblo de Israel, es que ha perdido, o mejor dicho, ha preferido los caminos de este mundo antes de buscar a Dios. Ese ha sido uno de los problemas que ha marcado en gran parte de la iglesia. Han buscado ayuda en Egipto antes de recurrir a Dios, amada iglesia. Y yo entiendo que este es un pobre intercambio para el creyente que recurre al mundo. Muchas veces buscamos referencia de hombres, buscando cuál es el mejor. Recuerdo en una ocasión donde le mencioné a un hermano en la fe, ¿cuál es la norma o la regla de tu vida? Yo le hice esa pregunta a él y su respuesta verdaderamente me impresionó, pero también me dejó con mucho lamento. Su respuesta fue, hay opciones humanistas que son muy buenas. Y yo le dije a ese hermano, ninguna opinión o recurso humano puede ir por encima de la verdad absoluta de Dios. Lo que a veces ocurre, como una vez citó nuestro pastor fundador Félix Cabrera, que puede que en ocasiones no queramos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Y preferimos entonces buscar ayuda en el mundo para nuestro propio dolor o para nuestra propia decepción y, como les dije, y hasta frustración. No queremos escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Por lo tanto, hay posibilidades que busquemos otra opinión y no necesariamente la verdad de Dios para resolver nuestros problemas. Amados hermanos, Dios le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, y tú alza tu vara. Dios le había conferido a Moisés la vara como un símbolo de poder y autoridad, pero también de confirmar la presencia de Dios en la vida de Moisés. Cuando le dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y al igual que Dios le otorgó a Moisés poder y autoridad a través de la vara que él tenía, también a la iglesia le ha dado poder y autoridad a través de su santa palabra y su santo espíritu. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando aquellos 120, amada iglesia, que estaban congregando, esperando la promesa que Jesucristo le había entonces compartido a ellos. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo allí en el día de Pentecostés. Y la Biblia registra, amado hermano, que ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas
y todos aquellos que estaban a su alrededor comenzaron a escuchar el evangelio en sus propios idiomas. Y allí se levantó un mover maravilloso del Espíritu Santo y estos hombres comenzaron a ser testigos de Jesucristo, porque comenzaron a hacer las mismas cosas que él hizo en la tierra a favor de sus semejantes. Comenzaron a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Comenzaron a ayudar a los necesitados en el nombre de Jesús. Comenzaron a orar por los menesterosos y por los encarcelados en el nombre de Jesús. Comenzaron entonces a pregonar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Comenzaron entonces a atender las causas justas de las personas que les rodeaban. En fin, amado hermano, Dios los llenó de su santa y poderosa palabra y de su sabiduría, de manera que pudieran enfrentar sus propios conflictos y los de este mundo a través de su palabra y su Santo Espíritu. Y ellos así lo hicieron. No necesitaron ir a buscar ayuda a Egipto, ni mucho menos buscar ayuda en este mundo. Dependían totalmente de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y Dios estuvo con ellos. Pero es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo como iglesia. Estamos dependiendo del Espíritu Santo y de su poderosa palabra, amados hermanos. O estamos dependiendo más del consejo de este mundo, de lo que dicta este mundo. Lo primero, amada iglesia, que debemos entender es que ese poder sobrenatural de Dios, su Santo Espíritu, nos ayudó a entender cuál era nuestro mayor conflicto en la vida, cuál era nuestro mayor problema, y era el pecado. Fue el Espíritu Santo que trajo convicción de pecado, de justicia, de juicio a nuestro corazón. Fue la obra del Espíritu Santo quien nos ayudó a usted y a mí a resolver nuestro mayor problema en nuestra vida, que era el conflicto del pecado. Ahora bien, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué ha hecho usted y qué he hecho yo con lo que Dios nos ha entregado? ¿Lo hemos extendido para ayudar a otros como lo hicieron los discípulos y los apóstoles? De manera que ellos comiencen a entender cuál es la realidad de su problema. Que no es X o aquel conflicto, no. El problema comienza con el pecado en la vida del hombre. Si nosotros podemos tener la valentía, pudiéramos tener la valentía de compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen, los estaríamos ayudando a reconocer su mayor problema, conflicto en la vida, que es el problema de pecado. Hoy no sé qué más, que puede ser el tipo de dificultades tienes de frente. El pueblo de Israel tenía el mar Rojo de frente. Hoy yo no sé qué mar tú tienes de frente. Y qué ejército, que puede ser tipo de opresión, te está persiguiendo en el día de hoy. Pero hoy Dios llama a tu atención, tomando como ejemplo las palabras que Dios le dijo a Moisés. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amados hermanos, es necesario salir del lugar de la pena, del lugar de la autocompasión. Es necesario salir del lugar de la tristeza
y extenderse a hacer la voluntad de Dios. Es necesario la fe para que, como Pedro, que en medio de la tormenta en que él estaba atravesando, respondió al llamado de Jesús de salir de la barca para acercarse a él. Es tiempo de caminar en fe, amado hermano. El pueblo de Israel pudo pasar por el medio del mar sin sufrir ningún daño, amada iglesia, porque Dios estuvo con ellos. El Salmo 73, verso 13 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Hoy, amada iglesia, es un buen momento para la reflexión en lo que Dios nos ha dicho por su palabra. Y si te ha detenido la dificultad que enfrentas hoy, extiéndete hacia adelante. No tengas duda de que Dios estará contigo y te ayudará a pasar por tu dificultad en alegría. Salmo 66, verso 6 dice, volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Así que esa experiencia que tuvo este pueblo es la experiencia que Dios nos llama a tener en la noche de hoy. A que podamos atravesar cualquiera que sea nuestra dificultad, porque Dios va a abrir camino para que podamos pasar en seco, no con tristeza ni con dolor, sino en alegría, dando gloria y honra a nuestro libertador, a nuestro Dios y Padre celestial. Dios les bendiga, amada iglesia, oremos juntos. Padre celestial y Padre bueno, hemos estado delante de tu presencia en esta noche. Tú has ayudado a tu iglesia a entender y a ver por tu palabra la disposición, Padre, que tú has tenido para tus hijos. Y es que atravesemos cualquiera que sea nuestra dificultad por el camino que ya tú has trazado. Lo que es importante, Señor, para hacerlo, es nuestra fe y confianza en quien tú eres. Jeremías tuvo esa plenitud de confianza cuando dijo, el poderoso de Israel está conmigo como poderoso gigante. Gracias, Señor. Permite que esa pueda ser nuestra fe. El saber y entender y confiar que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.